Osvaldo Hurtado, a quien le doy la bienvenida esta mañana. Doctor, muy buenos días. ¿Qué es lo que piensa usted sobre lo que ha sucedido y cuáles serán las consecuencias que usted, como expresidente, podría ya empezar a pensar? Bueno, no es el primer conflicto internacional que tiene el gobierno del presidente Correa. Ha tenido conflictos con el Vaticano, con Brasil, con Colombia y con México. El estilo de gobierno que tantas humillaciones produce a muchos funcionarios y que tantos insultos lleva a pronunciar en contra de los ecuatorianos, también se expresa internacionalmente. Pero sobre todo el problema del gobierno es su falta de cultura internacional. Hace unos meses, una reina de belleza venezolana, cuando se produjo un enfrentamiento militar entre las dos Coreas, dijo que oraba por la paz de las dos Chinas. Bueno, yo le escuché al presidente Correa cuando se produjo el terremoto en el Japón, mandar su solidaridad a la hermana República del Japón. Y el presidente de la Asamblea Nacional, suscribió un acuerdo en el que se repite este error, la hermana República del Japón. Bueno, si las dos principales autoridades del Estado no saben que el Japón es una monarquía y que el jefe de Estado es un emperador, ¿cómo no van a ignorar otros elementos de la vida internacional? Como es el hecho de que los Estados Unidos de Norteamérica es vital para el Ecuador. Bueno, la ministra King se ha pronunciado y hay un titular en El Comercio esta mañana que dice Estados Unidos ya no es tan importante. Ya no es la potencia única del mundo, eso es verdad. Pero la economía del Ecuador está fuertemente ligada a la economía de los Estados Unidos. Es nuestro principal socio comercial. Fue una época el principal inversor en el Ecuador. Y es el país más influyente del mundo. Pero hay otra segunda razón que está detrás de esa declaración. La gente del gobierno tiene un pensamiento, no solo en economía, sino en política internacional, muy anticuado. Todavía creen que la teoría leninista del imperialismo y la teoría latinoamericana de la dependencia rigen en el siglo XXI. Entonces los Estados Unidos son vistos por el presidente de la República y los miembros del gobierno como un país imperialista enemigo del Ecuador. No se han enterado de que las compañías de los Estados Unidos tienen prohibido pagar a coimas sobornos. Por ejemplo, es el primer país del mundo que tomó esa decisión. No se han enterado de que en todos estos cables del Wikileaks no aparece una sola acción del gobierno de los Estados Unidos en contra de la democracia venezolana o en contra de la democracia ecuatoriana. Solo son comentarios sobre lo que sucede en el día a día. Pero vayamos al fondo. ¿Cómo es que un presidente, que según Fabricio Correa es un listo, así dijo, los Correas somos listos, que en términos populares son vivos, como un presidente vivo no se entera de que el comandante general de policía al que iba a nombrar es corrupto? Y peor, un presidente que llevó los servicios de inteligencia a la presidencia de la República, al lado de su oficina, precisamente para no ser engañado. Yo pienso que el Ecuador debe en serio plantearse que este gobierno que dijo que iba a ser de manos limpias y corazón ardiente, no lo es. Ya son demasiados los actos de corrupción graves que existen en esta administración. Doctor Hurtado, de todas formas está planteada una ofensa. Es decir, el cable de Wikileaks que se hizo público, en el que la embajadora Heather Hoch prácticamente califica al presidente Correa de corrupto, de cómplice de la corrupción en el Ecuador, es fuerte. Usted fue presidente de la República del Ecuador. ¿Cómo debió haber reaccionado el país? Porque tampoco se podía quedar así la cosa. Bueno, ningún embajador iba a decir eso de mí. Y nadie ha dicho de mí eso.
Muchas cosas han dicho de Osvaldo Hurtado, pero de corrupción no. Yo no planeo irme y nunca planeé vivir en Europa. Yo nunca presenté demandas por daño moral para enriquecerme. Yo nunca me hice millonario como presidente de la República, de manera que yo nunca estuve enfrentado a eso. Pero vayamos al tema. Hay un Wikileaks en que el presidente de Colombia dice que el presidente Correa es un hipócrita. El presidente Correa ignoró el insulto. Cuando le preguntaron, se fue por las ramas. ¿Por qué? Porque estos son cables confidenciales que han sido robados, sobre los cuales no deben hacer juicio los gobiernos. Y no lo han hecho gobiernos de Europa, de Asia y de América Latina. Bueno, de Argentina, a la presidenta argentina se insinuó la posibilidad de que estuviera loca o que algo le fallaba en la cabeza y no pasó a mayores. Porque en privado se dicen muchas cosas y esa es la obligación de los embajadores. Pero el punto fundamental, creo yo, que fue nombrado un comandante general de policía por un ministro de policía que elaboró la terna y que le acabo de escuchar dar un discurso enfervorizado en la asamblea. ¿Por qué ese ministro Bustamante no examinó los antecedentes de los policías que presentó al presidente de la República? ¿Y por qué el presidente no tocó la puerta de la oficina de al lado donde funciona el servicio de inteligencia de la presidencia para decir, averígüenme los antecedentes de este general? Yo pienso que el presidente es culpable de esto y su conducta debe ser examinada, más allá de lo que haya dicho o no haya dicho la embajadora de los Estados Unidos. Es un asunto de moral pública y extremadamente grave. Ahora, en el caso, pues ellos lo han considerado de todas formas una ofensa y las actitudes o las acciones tomadas son un hecho, son una realidad. También vale la pena analizar o reflexionar sobre las alternativas y posibilidades que había antes que poner pues en riesgo las relaciones entre los dos países. Ahora fíjese, yo lo dije el otro día, después del primer cable ya votamos a la embajadora de los Estados Unidos en el Ecuador. Ahora, por ejemplo, se conoció un cable en donde dice que que el canciller Patiño manejó recursos venidos de Venezuela y también se insinúa que hubo fondos de las FARC en la campaña del presidente Correa. ¿Qué hacemos ahora? Recuerde usted que el gobierno ecuatoriano, que los cancilleres que se han sucedido en esa función y que el presidente de la República dijeron decenas de veces que se restablecerán las relaciones con Colombia cuando ese país entregue al gobierno ecuatoriano las computadoras del guerrillero Reyes, los discos duros. Fueron entregados hace varios meses y el gobierno ecuatoriano no ha dicho una sola palabra. ¿Qué quiere decir esto? Que está convencido de que aquello que dijeron los colombianos referido al financiamiento de la campaña electoral de Correa es verdad. Hay documentos abundantes de que las FARC financiaron la campaña del candidato Correa. Y a mí no me llama la atención que el coronel Chávez, que quiere convertirse en el líder de América Latina, no haya financiado la campaña electoral de Correa. Es apenas lógico que lo haya hecho. De tal manera que todo esto es verdad y todo esto le hace daño al gobierno, le hace daño al país, nos hace daño a nosotros los ecuatorianos. No le conviene a ningún país enviar al mundo noticias de esta naturaleza. Es una vergüenza. Yo no sé si el gobierno tiene un sentido del rubor. Ahora, ¿qué deberíamos hacer de aquí en adelante? Porque ya lo hecho está. De aquí en adelante, ¿qué debemos hacer para poder, digamos, mantener pues nuestra buena imagen como país? Bueno, algo que me parece imposible. El presidente debería despedir al canciller, primero por esta grave acusación, después por incompetente, igual que a los subsecretarios, igual que a los 200 funcionarios que ha contratado la Cancillería, absolutamente innecesarios, y restablecer la dirección de la política exterior en las manos de los funcionarios de carrera.
que sí saben que Japón no es una república, por ejemplo, y que le podrían aconsejar al presidente para que no vaya, cuando envíe una nota de felicitación a la reina Elizabeth por el matrimonio de su nietecito, no vaya a decir la hermana República de Inglaterra. Bueno, funcionarios diplomáticos de carrera en la Cancillería permitirían que la política exterior recobre dignidad, conocimiento, sapiencia y defienda el interés nacional. Claro, pero ahora, incluso ayer el mismo canciller Patiño lo repitió, que no va a permitir que funcionarios que hacen una carrera y que se pasan en cócteles y que se pasan, pues, algo así como pasando el tiempo sin hacer nada, pues lideren o lleven adelante o aconsejen sobre la política internacional del Ecuador. Es decir, por ahora están anulados los funcionarios de carrera, se han encargado de sacarlos y dejarlos a un lado. A los demás experiencias están fuera. Y los que están ahí todavía aguantando están en puestos o cargos mucho más bajos que en los que pueden tomar decisiones o emitir consejos hacia el mandatario. Imagínese usted que el entrenador de Liga Deportiva Universitaria, Bausa, que ayer logró un nuevo triunfo, elimine a los titulares de Liga en el partido de ayer, elimine a los suplentes y ponga a tipos que jamás tocaron un balón de fútbol al jugar el partido que se jugué anoche en la Casa Blanca. Sería una barbaridad. Bueno, eso es lo que ha hecho el gobierno con la Cancillería. Ha puesto a conducir la política exterior personas que jamás conocieron los asuntos internacionales. Y si los conocen, están gravemente condicionados por prejuicios ideológicos. Bueno, la política exterior en todo país es una política de Estado, es una política nacional, es una política de todos los habitantes del Ecuador. No es de un partido, no es de un presidente, no es de un canciller. Hay que restablecer entonces el carácter que tiene la política exterior en todas las sociedades. Claro que yo estoy hablando en el mar, porque darle una opinión al presidente de la República es perder el tiempo. Solo tiene lengua, saliva, pero no tiene oídos. Nos ha dado Dios 2 oídos para oír, 2 ojos para ver, una sola lengua nos ha dado. ¿Por qué no usa él los oídos? ¿Por qué no usa la lengua? ¿Por qué no usa los ojos para ver lo que pasa en el mundo? El discurso que nos están dando y que se está manejando a nivel, digamos, público, popular, es que no se puede agachar la cabeza, que hay que defender el honor de un presidente de la República, la dignidad de un presidente de la República, porque finalmente representa a un país. Le pregunto a usted, como expresidente de la República, al haber llevado adelante tan alta dignidad, ¿qué pesa más en cualquier momento? ¿Es el honor, la dignidad o la cuestión personal de un presidente de la República o los intereses de un país? ¿Y la presidenta de Argentina agachó la cabeza? ¿Y el de Italia? ¿Y el de España? ¿Y los jefes de Estado de los países asiáticos? Por sobre el honor del presidente está la dignidad del Ecuador. Por sobre el honor del presidente están los intereses económicos del Ecuador. Y no es cierto que no va a haber consecuencias económicas. Yo no sé cómo un gobierno plagado de economistas no sabe que las flores y los alimentos de exportación cultivados en la sierra han producido la mayor revolución social de la historia del Ecuador. Los campesinos que trabajan en esos sectores han mejorado económica, social y culturalmente como no mejoraron con la reforma agraria. Hay que ver cómo se ha transformado el campo de la provincia de Pichincha. Boutiques, supermercados, peluquerías, tiendas de ropa, almacenes de electrodomésticos, jamás existieron en los pueblos serranos antes de la aparición de las flores. Y ahí leo que una ministra, nada menos que economista, dice que las consecuencias son mínimas. ¿Qué es lo que va a pasar? Los que exportaban flores a los Estados Unidos no van a poder hacerlo. ¿Qué harán? Inundarán de flores a Europa y a Rusia. ¿Qué pasará? Bajará el precio de la flor ecuatoriana y quebrarán las empresas.
Yo no sé cómo un gobierno que dice que es socialista no sabe que acaba de lograr un grave daño a los campesinos ecuatorianos. Pero no solo a ellos. De las flores viven los que hacen cartones, los que comercian fungicidas, viven choferes, viven los proveedores de alimentos, miles de personas. Bueno, de algo que me sorprende a mí es que estos errores económicos sean cometidos por economistas. Al paso que vamos, jamás el Ecuador volverá a elegir presidente de la República un economista. Muchísimas gracias, me voy a quedar con eso, señor expresidente de la República, Osvaldo Hurtado, muchas gracias por estar esta mañana